días a todos y todas. Les damos la bienvenida a este 16º módulo de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? El tema es adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola, y nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Reyes Bonilla. Me voy a permitir leer su semblanza. Perdón. Él es doctor en Biología Marina y Pesquerías por la Universidad de Miami en el 2004, adscrito al Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo el reconocimiento a la conservación de la naturaleza 2012, otorgado por la Semarnat, en la categoría de investigación, y cuenta con más de 250 publicaciones arbitradas y casi 7,000 citas en sus trabajos. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, coordinador de Relaciones Internacionales en Ecosistemas Acuáticos del Programa Mexicano del Carbono, y es miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Estudios Arrecifales y del Grupo de Especialistas de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Colabora como revisor de las propuestas para el ingreso de la NOM 059 Semarnat 2010 y con las autoridades CITES de México, y forma parte de los consejos consultivos del Fondo Noroeste FONOR, del Fondo Golfo California y del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Todo bien. Bien, voy a poner la presentación. ¿Listo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como saben, esta es una, digamos, como que la parte de cierre de una serie de pláticas que se han venido dando durante todo este mes más o menos, y en relación a la cuestión de cambio climático y su relación sobre pesquerías y acuacultura, ¿no? A nivel de todo el país, una serie de estudios que hemos estado desarrollando en los últimos 3 años. La parte final que me corresponde a mí, más que hablar de modelos o hablar de resultados biológicos o técnicos, la idea es darles una imagen de la cuestión, digamos, más social, de lo que acaba siendo las recomendaciones de política pública, que a partir de este tipo de estudios hemos estado ofreciendo a diferentes agencias de gobierno a niveles municipales, estatales y de gobierno federal. Para empezar, pues es evidente para todos los que estamos aquí que el cambio climático es un hecho, no hay duda. Y en el noroeste de la República en particular, que es la región donde yo vivo y trabajo, ya ni siquiera se discute, o sea, todo ya es parte de la vida, ¿no? Ya hay unos enormes problemas en relación a mortalidad de organismos, ya hay disminución de la concentración de oxígeno, disminución de la concentración de alimentos de causa de clorofila, elevación de la temperatura. Está perfectamente documentado cómo el noroeste de México está siendo impactado por el cambio climático, ¿no? Y eso lleva a que, obviamente, las personas ya no nada más lo vean como una cuestión académica, digo, me refiero a la sociedad en general, sino de que ellos parte ya de su vida, ya están viendo maneras de adaptarse de manera personal o de manera de grupos de trabajo o grupos cooperativas o pequeños pueblos pesqueros a lo largo de la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, porque no hay opción. O sea, ya están viendo los cambios, el nivel del mar, movimiento de las especies, lo que ustedes gusten. Entonces, para nosotros ya es una parte importante y es una manera importante y creo interesante que el resto del país se entere de cómo las cosas han ido pasando aquí y pueden ser en otras partes, porque al final pues, México es una unidad, ¿no? Esto es un pequeño resumen de algunas de las cosas que hemos visto en los últimos años en la región. La disminución de la productividad del mar, pues pueden ver ahí las citas de los artículos publicados, porque volvemos, esto no es nuevo, tiene más de 10 años. Los fenómenos de hipoxia, los problemas de mortalidad por acidificación, la disminución de la distribución de las especies y las ondas de calor que están modificando de manera importantísima lo que son los ecosistemas de mantos de kelp y de arrecifes en la región. Y como ven ahí, todo está publicado en los últimos, ¿qué les gusta? 3, 4 años, porque ya es una larga historia que tenemos de estos cambios y son muy evidentes. Entonces la gente está empezando a ver cómo hacemos, cómo nos podemos adaptar a este tipo de situaciones.
En resumen, a partir de todos estos estudios que hemos realizado en los últimos años con apoyo de diferentes fundaciones, como la Fundación Packard, de agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y obviamente con apoyo del gobierno federal, y particularmente de INAPESCA y de Semarnat, hemos hecho estos análisis generales que ustedes ya han ido viendo y digamos que con esta imagen trato de resumir todo lo más importante, ¿no? Cómo está cambiando, cuáles son los efectos principales sobre la pesca y sobre la acuicultura en México. En el lado de la costa del Golfo de México y el Caribe, realmente la situación se reduce, vamos a decirlo así, a un incremento en la fuerza de los huracanes, a una elevación muy marcada del nivel del mar, sobre todo en la parte sur del Golfo de México, y obviamente la elevación de temperatura que puede causar enfermedades y demás cosas en los arrecifes de Quintana Roo. Pero en el Pacífico tenemos la mayor problemática. Aquí tenemos todo lo anterior y además tenemos una fuerte disminución en la concentración una fuerte disminución del pH, sobre todo en la región de la costa del Pacífico de Baja California. Tenemos una disminución muy marcada del oxígeno, lo que es la parte centro-sur de todo el país hacia arriba, vamos a decirlo así, más cambio de la intensidad de los ciclones, elevación de temperatura y cambios de nivel del mar, particularmente en la parte sur hacia el Golfo de Tehuantepec. Así está la situación actual. Entonces, la gente tiene que responder. Esta es un par de imágenes que me encontré por ahí, porque en realidad existe alarma. O sea, mucha gente dice, como ven en la foto, que ya hicieron todo lo que se les pidió, cambiaron artes de pesca, se cambió disminuyeron las cuotas, entraron a programas de regularización, hicieron todo lo que se les ha pedido y sin embargo la pesca no mejora. Y el gran problema en el caso del animal que ven a la derecha, que es una mano de león, es que no va a mejorar. O sea, este organismo en particular es muy importante para Baja California Sur, aparece en el estado, en el escudo del estado de Baja California Sur está esta especie por la importancia que tiene, no nada más económica, sino cultural. Y además es uno de los organismos más golpeados por la cuestión de la disminución del oxígeno y la baja en la concentración baja en el pH. ¿Sí? La gente hace lo que puede y dice, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no estamos pudiendo adaptarnos? Y lo que han terminado haciendo, como les vamos a platicar en el resto de la media hora, es que la gente está tomando cartas en el asunto, está haciendo ellos a nivel estatal, gobernantes, bueno, desde cooperativas hasta gobiernos estatales, ver la manera de adaptarnos a estos cambios porque no hay otra opción. Entonces, bueno, la gran pregunta inicial es si podemos adaptarnos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan toda la década pasada, el asunto era más bien la mitigación. Estuvo muy fuerte la cuestión de mitigación porque tratábamos de detener un poco el proceso, pero no fue particularmente exitosa a nivel mundial. Pero en este momento prácticamente todos los gobiernos del planeta, y si ustedes entran a la página de Cambio Climático del gobierno federal, van a ver que el énfasis está en la adaptación, precisamente porque ya tenemos el fenómeno encima, ¿no? Y además, como sabemos, si esto sigue emitiendo CO2 en la concentración que estamos haciendo, pues esto va a durar hasta el final del siglo al menos, ¿no? La pregunta ahorita es eso, ¿podemos adaptarnos o no? Y eso es la parte interesante. No existe teoría que nos diga cómo nos podemos adaptar al cambio climático, porque no hay cambio climático. Entonces, lo que están haciendo las comunidades, y esto es muy importante saberlo, porque de ahí podemos sacar las reglas generales para luego poder lidiar con un problema mayúsculo que se nos está viniendo en los próximos 20 años, 30 años. ¿No? Los primeros ejemplos de adaptación que vimos en el noroeste del país son estos. ¿Sí? La gente empezó a tratar de, no ligaba precisamente con cambio climático, pero sí con que ya no era la misma temperatura, los animales se empezaban a reproducir en otro momento, empezaban a llegar organismos que no eran, digamos, los normales a la pesca, y empezaron a hacer ciertos ajustes, ¿no? Uno de los más comunes, como pueden ver, son los 4 que fueron los primeros, fueron los ajustes a los planes de manejo. Semarnat y la CONAMP empezaron a solicitar que los planes de manejo de los últimos 5 años más o menos, incluían digamos, el factor de cambio climático, lo cual era difícil porque en México no existe demasiada gente preparada, sobre todo en las agencias de gobierno para lidiar con este problema, ¿no? Pero lo trataban de enfocar por el lado de la pesquería o por el lado de este tipo de cosas, ¿no? Ahí fueron apoyados por INAPESCA o por CONAPESCA. Entonces, los planes de manejo o las zonas o las cuestiones de captura como especies como el pulpo, como el pepino de mar o la escama en zonas como Bahía de Los Ángeles, en Baja California o en Sonora, ya incluyen la parte de cambio climático, ya está dentro de las reglas.
y fue esa solicitud de las mismas comunidades, ¿no? Otra manera como la gente ha tratado de lidiar con el cambio climático es por el establecimiento de reservas marinas. En todo el Caribe mexicano, todo el Golfo de California, ahorita tenemos alrededor de 35 reservas marinas en operación, que no son áreas naturales protegidas, sino son zonas que están en la ley de pesca, reguladas por la CONAPESCA, y son sitios donde la comunidad misma solicita que se haga un sitio de reserva. Entonces, el gobierno federal lo que hace es apoyar esa solicitud, proporcionar vigilancia, y las comunidades simplemente dejan de pescar con la idea de que se vuelva a mejorar la pesca y los organismos salgan de ahí, deriven, vamos a llamarle así, hacia otros lugares donde sí lo puedan pescar. Y ha sido relativamente funcional. Los mejores ejemplos están no en la parte del Golfo ni en Caribe, sino en la costa del Pacífico de Baja California, donde hay una larga serie, casi 10 años de artículos que han publicado cómo este tipo de acciones de reservas, de cuidado de los organismos y etcétera, ha ayudado a que el efecto de cambio climático en Baja California sobre la pesquería en particular sea menos fuerte, ha atenuado el problema, ¿no? Particularmente para recursos muy, muy caros como puede ser el abulón y la langosta. Y todo eso ya está publicado por una serie de trabajos durante muchos años. Más recientemente, Senacica, que es otra de las agencias de gobierno que se tiene que ver con la cuestión de salud y de sanidad acuícola, ha incorporado lo que se llaman monitoreos biológicos y oceanográficos de la misma gente. Se han solicitado que las comunidades o las cooperativas o las facilidades acuícolas tomen datos y se los faciliten a ellos, ¿no? Entonces, ellos están ahorita tomando en muchas comunidades datos de temperatura, están tomando datos de pH con sensores muy sencillos, no son sensores obviamente muy complejos ni caros, pero al menos ya tienen una idea de cómo está la situación en sus propios lugares, y la información está pasando a Senacica, que en ocasiones no les hacía a los académicos para ver cambios y hacer recomendaciones, ¿no? Pero ese programa ya está en operación en el noroeste de México por necesidad, volvemos, no es que sea un programa nacional o sea una necesidad pública, sino a nivel de todo el país. Pero sí, en esta región sí, y obviamente la gente, como mencionamos, que ya está se da cuenta de los cambios que están ocurriendo, de voluntad lo hace. No se le tiene que estar pagando nada a ninguna cooperativa para que tome los datos biológicos, oceanográficos, se los haga llegar al gobierno. Y es una manera de tratar de adaptarse, ¿no? O sea, que nosotros podamos ver las tendencias, nosotros me refiero a académicos, tanto del gobierno como de universidades y demás, y podamos quizá predecir o ayudar de alguna manera que ellos puedan adaptarse. Y la última, que es la más interesante, son los autoajustes de tasas de explotación. Volvemos, como había estas mortalidades, estos cambios en la cuestión oceanográfica y demás, y han visto muchas comunidades la disminución de los recursos, ellos mismos han dicho, ¿sabes qué? Aunque la cuota diga, ay, puedo sacar 100 langostas, voy a sacar nada más 50 langostas. Entonces, ellos, las comunidades propias, no por medio de influencia, vamos a llamarle así, de gobierno, de academia, han solicitado disminución de las cuotas, o bien si reciben una cuota muy alta, no explotan la cuota completa. Ellos se ponen de acuerdo dentro de la comunidad y lo que hacen es subir el precio, tratar de mantener un poco A con B, y eso va, bueno, te lo voy a retomar en relación a los nuevos proyectos que están haciendo, digamos, toman esto de la mano y tratan de aumentar el precio del recurso por medio de certificaciones pesqueras, ¿no? Entonces, pero esto fue iniciado, volvemos, por las comunidades, no fue iniciado por organizaciones civiles o por academia o por gobierno. Las comunidades se dieron cuenta que necesitaban limitarse por la cuestión de que ya ahora la pesquería no era tan productiva y la quieren mantener a largo plazo, y ellos se están autorregulando. Y obviamente después ya, digamos, nosotros, gobierno, academia, y estamos ayudándoles a hacer este tipo de cosas, pero el paso primero lo dieron las comunidades, no lo dieron las partes académicas, ¿no? En relación a todo esto, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, esto fue lo primero que ocurrió, eso que les platico fueron los últimos, ¿qué serán? Entre el 2014, 15 hasta la fecha, ¿no? Un poquito más o menos. A partir de todo esto y de las necesidades, volvemos ya, empezaron a hacerse otro tipo de trabajos un poco más técnicos, más enfocados, digamos, de la parte académica o de gobierno hacia las comunidades para hacer esto un poco más amplio, ¿no? Uno es la evaluación de susceptibilidad al cambio climático. Ahorita ya el Semarnat y CONAPESCA y CONAMP tienen ya todo, incluso una serie de manuales para evaluar la susceptibilidad al cambio climático en las áreas naturales protegidas, y ya están aplicando en diferentes áreas protegidas, sobre todo del noroeste y del Pacífico, que es simplemente para ver qué tan vulnerable puede ser el sitio en particular. No es tan profundo como las cosas que platicó la doctora Gemnalini o algo así, que es mucho más
profundo, más técnico. Esto es mucho más sencillo, casi a nivel de opiniones y un poquito de información técnica, pero ya se está aplicando. La segunda es la evaluación de vulnerabilidad. Esto lo están haciendo sobre todo organizaciones de la sociedad civil. Están viendo tanto el recurso en sí mismo, qué tan vulnerable puede ser por medio de, o sea, se apoyan con la academia, por medio de análisis de esto de nicho ecológico o por medio de otro tipo de herramientas, y además por medio de encuestas o pláticas o pedirle la opinión a las comunidades sobre cómo ven que está vulnerabilidad, bueno, anda esta vulnerabilidad del recurso, no de la comunidad. O sea, qué tanto el erizo ya no está siendo tan abundante, qué tanto estos elevaciones de temperatura lo pueden afectar, etcétera, ¿no? Pero eso viene ahora sí que de gobierno para acá y obviamente pues, las comunidades lo toman. La tercer punto es algo interesante que ya está iniciando sobre todo en la Universidad de Baja California, o en la UABC, que es los cultivos por medio de biotecnología, la modificación, lo que le llaman modificación genética de organismos, que digamos quizá en tierra sea muy común para mucha gente, pero en el mar es extraño que ocurra. Y si ustedes recuerdan por ahí, quizá han escuchado el famoso término de los supercorales, ¿no? Son corales cuyas hojantelas están genéticamente modificadas para tolerar cambio climático. Pues por esa línea están empezando a hacer investigaciones para ver especies que ya están naturalmente tolerando estos cambios, para ver si pueden encontrar cuáles son los mecanismos fisiológicos y bioquímica, toda la parte bioquímica y fisiológica de cómo lo están haciendo, y ver si a partir de ahí se pueden generar biotecnologías para que otras especies puedan adaptar. Y eso está ahorita en proceso de investigación, sobre todo en el noroeste del país. Y la última es lo que le llaman los proyectos de mejora pesquera, que va de la mano con lo que les platicaba hace rato, del mejorar el precio del producto. La gente dice, bueno, yo no voy a pescar tanto porque el cambio climático me está afectando, pero no me puedo morir de hambre, necesito ganar dinero. Y si vendo el producto en México no va a funcionar, tengo que venderlo en un lugar, en un mercado donde me dé suficiente recurso, ¿no? me paguen bien. Y para ello lo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil en muchas regiones del noroeste y sobre todo ahorita ya están extendiéndose al sur y hacia Yucatán también, es hacer proyectos de mejora pesquera que entonces puedan ser retomados por agencias internacionales y se les otorguen certificaciones, con lo cual el producto se puede vender en Estados Unidos o en Europa a un mucho mejor precio, con una etiquetita que dice esto es un producto sustentable, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque pesquen menos, van a obtener la misma cantidad de recursos y además hasta se les abren mayor cantidad de mercado, ¿no? Estos proyectos, ahorita existen casi 40 proyectos de mejora pesquera en el país, prácticamente todos en el noroeste de México, con ese objetivo de que la gente pesque menos, porque a veces ya es necesario, porque el cambio climático no se los permite, pero que obtenga mejor cantidad de recursos, o mejores recursos, mejor dinero, por un buen manejo y se les reconozca, ¿no? Y las comunidades están muy interesadas y están participando muy intensamente en este tipo de cosas, que eventualmente, les digo, esto va a pasarse a verse en todo el país, ¿no? Es un beneficio para todo el mundo. Bueno, a partir de toda esta serie de cosas donde se las platicamos porque realmente mucho hemos estado involucrados de manera directa. Yo hace 2 semanas recorrí la península desde Tijuana hasta acá San Lucas, platicando con comunidades pesqueras y con agencias de gobierno sobre cuestiones de cambio climático. Nos hemos dado cuenta que esto es y como ya lo vine platicando, algo de todos, ¿no? O sea, no lo puede hacer un gobierno solo, no lo puede hacer la academia sola, no lo puede hacer la comunidad sola. Tiene que haber una serie de agentes o de actores que trabajen en común, y viene por todos lados, como viene en esta listita que les pongo ahí de cómo podemos ayudar a que disminuya la vulnerabilidad. Incluye desde organización, el capital social, que la gente esté enterada, que tenga la intención de cambiar sus actividades de pesca y etcétera para poder lidiar con el problema. La cuestión de gobierno, como decir accesos de créditos, etcétera. Pero también hay cuestiones demográficas interesantes, ¿no? O sea, en muchas comunidades pesqueras de Baja California y de Sonora, los pescadores ya son pescadores de mayor edad, ya no son tan jóvenes, y eso implica que sea más difícil que se puedan adaptar por ejemplo, a cambios o a este tipo de decisiones, modernidades de evaluación de recursos y de proyectos de mejora pesquera, ¿no? Entonces, todo esto está involucrado. A lo que voy, que el punto que quiero mencionar es que en gran medida esto que estamos platicando de la resiliencia de las comunidades no pasa por el gobierno, sino está pasando por cómo está organizada la sociedad en los diferentes lugares del país. Y eso implica que si yo voy a tratar de hacer una medida de adaptación en Oaxaca, no va a ser igual de eficiente si la quiero hacer en Nayarit o la quiero hacer en Veracruz.
tenemos que tomar las particularidades, las idiosincrasias de cada uno de los estados y aplicar, digamos, la lógica. Por ejemplo, en un análisis que estamos realizando de cuál es la mejor manera de aumentar la capacidad adaptativa en las comunidades pesqueras mexicanas, en la zona de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pues fundamentalmente es conocimiento, ¿no? Vamos a llamarle así. Son poblaciones que a veces no hablan español, que tienen muy poca información, entonces se les puede apoyar por ese lado. Mientras que en el noroeste del país, no, la gente ya está en buen nivel económico, etcétera. Lo que necesitan es otro tipo de información o necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? Entonces, tratar de decir que puede haber una receta de vulnerabilidad para solucionar el problema de cambio climático y pesca en México es imposible. Cada uno de los estados tiene una manera de entrar al problema y es lo que se está haciendo en este momento. En el grupo de trabajo de nosotros, no sé si anda por ahí el maestro Leonardo Vázquez, es una de las personas que ha estado visitando comunidades pesqueras de un montón de estados del país, llevando la información y viendo esto, cómo cada estado tiene unas maneras diferentes como se le puede apoyar a la gente a mejorar esa capacidad adaptativa. Pero todo dentro tiene que estar en un marco legal que voy a discutir al final, que es donde quizá nos falla. El marco legal mexicano sobre cambio climático en la parte pesquera tiene sus inconvenientes, vamos a llamarle así, ¿no? Bueno, ya retomé un poco. ¿Cómo podemos reducir la vulnerabilidad? Eso que ven ahí es el modelo general, pero si se fijan un poco, están incluidas dos secciones, la vulnerabilidad ecológica y la vulnerabilidad socioeconómica. Casi siempre se trabaja nada más la parte socioeconómica. Tratamos de solucionar o de ver la vulnerabilidad desde el punto de vista social, de cómo son las comunidades, etcétera, ¿no? Pero obviamente cuando lo hemos visto aquí en el noroeste, pues yo puedo tener la mejor cosa social que ustedes quieran, pero si el recurso se movió a los Estados Unidos, pues me quedé sin recurso. Entonces necesito también ver qué pasa con los organismos, necesitamos hacer un análisis de esto. Y es lo que presentó el doctor David Petitán, cómo hemos estado modelando la distribución de las especies y las capturas, porque si la comunidad está dependiendo de la cantidad de erizos que haya y el erizo se va a mover, pues estamos a tiempo de decirle, cambie la pesquería, ¿no? Cambie el arte de pesca, cambie el tipo de motor, cambie la manera de organizarse, el mercado, qué sé yo, ¿no? No podemos esperarnos a que esto se nos caiga en pedazos, ¿no? Entonces, la idea es esa, tratar de ver. El problema es que no podemos cambiar la parte ecológica. O sea, si el organismo, por el motivo que ustedes quieren, empiece a moverse al norte por cuestiones de cambio de temperatura, pues eso no lo podemos controlar. Lo único que podemos hacer es trabajar la vulnerabilidad social, ¿sí? Entonces, hay dos formas de entrarle. Podemos entrarle por el lado de la sensibilidad, o sea, qué tan sensible es la comunidad para ser afectada por cambio climático, o por su capacidad de adaptación. Y eso no es nada más en la parte marina. Como ven en el texto que pongo ahí, la parte de susceptibilidad depende mucho de lo que está pasando en tierra. Muchas de las comunidades pesqueras, por ejemplo, se ven afectadas en épocas de lluvia intensa por estos cambios que estamos teniendo, porque se corta la carretera. Al cortarse la carretera, el producto no puede salir de la costa. Y si el producto no sale a la costa, pues no hay comida, no hay dinero y se puede echar a perder. Entonces, el hecho de que no haya una infraestructura adecuada de caminos en muchas regiones, sobre todo Sonora, Sinaloa y Chiapas para allá, es una situación que debe mejorarse, es una manera que podemos mejorar la capacidad adaptativa, pero que recae en gobierno federal, no cae, las comunidades no van a poder hacer una carretera, ¿sí? Pero ellos sí pueden hacer ciertas cosas, pueden, por ejemplo, trabajar en relación a la diversificación pesquera, ¿sí? Así, bueno, si me está terminando el erizo, voy a empezar a sacar caracol y a venderlo, a buscar otro tipo de mercados. El caracol no necesito congelarlo, bueno, guardarlo tan finamente como un erizo, porque se puede congelar y es más fácil, o lo puedo secar. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están ya pasando, ya la gente está buscando tratar de disminuir su sensibilidad a cambio climático, cambiando la pesquería, pidiendo apoyo de gobierno para mejorar la conectividad por tierra, limitando las inundaciones, porque luego también son problemas, ¿no? Pero esto es la parte de susceptibilidad social. La parte de capacidad adaptativa, sobre todo, pasa por la educación. En estos estudios que hemos realizado, que estamos todavía en proceso, que les comento, siempre sale que uno de los factores fundamentales para determinar la capacidad adaptativa es la cantidad de educación que tiene la gente. Más gente más educada tiene más probabilidades de adaptarse porque tiene más información, es un poco más abierta a los cambios, y gente con menos información es un poco más reacia a esto, ¿no? Entonces, eso pasa también, o sea, no es nada más educación en el sentido de
de lo que nos den en el libro de texto gratuito, sino de la cantidad de información que puede llegar, y esto es bien interesante porque uno siempre piensa en Internet, como estamos ahorita platicando y todo el mundo cree que el Internet llega en todas partes, pero esto es falso. En la costa de Oaxaca, en la costa de Guerrero, en Baja California Sur, muchas de las zonas de pesca, la gente tiene su teléfono, pero no utiliza Internet para esto, lo utiliza para divertirse. Y la información la recibe por otros medios, como puede ser fundamentalmente el radio o el periódico. El radio es extremadamente importante. Radio me refiero al AM o FM. Aquí en el noroeste hay un programa famosísimo que es El Mensajero del Aire, donde toda la gente de las rancherías y los campamentos pesqueros recibe la información, que son 2 horas, 3 horas en la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde, y donde uno puede pasar la información de manera muchísimo más eficiente que por medio del Internet, ¿no?, a las comunidades que lo necesitan. Entonces está bien interesante, ¿no? Esa capacidad de mejora educativa y demás, no nada más pasa por lo sencillo, entre comillas vamos a llamarle así, o puede ser Internet o por la parte de gobierno, sino también por este tipo de cuestiones que uno tiene que entender, volvemos. O sea, si yo voy a tratar de pasar esa información en Veracruz, no es lo mismo que la trate de pasar en Quintana Roo, ¿no? Tiene uno que irse a esa escala para poder hacerlo de manera más eficiente, ¿no? Obviamente pues, tiene que ver los servicios de salud, información y desempleo, que bueno, uno no tiene control. La última detalle es lo que platicábamos hace rato, esto de la mejora genética de los organismos marinos. Se ha hecho durante mucho tiempo en la parte acuícola, en la acuacultura, y digamos ha funcionado, pero ahorita está muy fuerte la idea de empezar a hacer estos cambios a nivel de poblaciones marinas naturales, ¿no? Y hay pues, obviamente una serie de opiniones encontradas, gente que está a favor, gente que está en contra, pero es un hecho que la parte de geoingeniería, vamos a decirle así, biológica en el mar en México, ya tiene una cierta, ya suena, ya hay gente un poco interesada en que se hagan este tipo de rollos a nivel de poblaciones naturales, no de facilidades acuícolas. Entonces, voy a dar 2 ejemplos de este tipo de cosas, cómo se han ido haciendo, cómo estamos tratando de ayudar a que la gente se adapte, ¿no? Este es un estudio que realizó el doctor Miguel Cisneros, que está en INAPESCA, con un grupo de académicos, y el otro doctor Miguel Cisneros, Andrés Cisneros, que está en Canadá, en relación a los recursos pesqueros y cuál era su susceptibilidad a cambio climático. Ellos seleccionaron alrededor de 40, como ven ahí, y esos 6 que ven a la izquierda son los que salieron, bueno, de los más importantes, que son la sardina, el calamar, el abulón, el dorado, el guachinango y la langostilla. Son los que están ahí en la lista, que ustedes quizá no conocen los nombres. Lo que ellos analizaron fue cómo iba a cambiar la tasa de crecimiento de la población y además cuánto iba la capacidad de carga, el número de organismos que yo puedo capturar, ¿no? Y eso que ven en rojo y en amarillo es cómo les fue. Hay recursos que están completamente en rojo, que el cambio climático los va a afectar de manera muy importante, y entre ellos están las sardinas, que es la principal pesquería de México. Eso ya lo platicó el doctor David Petatán, pero no, siempre conviene remarcarlo, ¿no? Y a otros no les va tan mal, como pueden ver abajo, ¿no? Sobre todo los tiburones. Cuando vemos esto, ellos presentan esta información y en la discusión dicen, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos evitar estas disminuciones en las capturas y demás en la población? Y a la conclusión que llegan es que dado que la parte biológica no la puedo controlar, lo que puedo controlar es la gobernanza, puedo controlar las formas de explotación del recurso, puedo controlar la forma de venderlo, puedo controlar el precio. Y la conclusión de los artículos es eso, una mejora en la gobernanza participativa, una mejora en los canales de comercialización, en el precio del producto, automáticamente va a ser una mejora en el manejo del recurso, aún en presencia de cambio climático. Y en el modelo ellos modifican ese valor, digamos, de gobernanza, lo elevan, y los cambios porcentuales que ustedes pueden ver en esa gráfica, de número de especies que van, casi todas disminuyen su tasa de crecimiento o su capacidad de carga a partir del modelo. Una vez cambiando la gobernanza, mejora. No digo que todo sea muy positivo, pero mejora, ¿no? Pues la conclusión fue esa. Podemos adaptarnos al cambio climático con los recursos más importantes de pesca del país, con una mejora en la parte de gobernanza y de comercialización. Pero el problema, que lo remarcan también, es que la legislación mexicana tiene huecos, que es con lo que voy a concluir, ¿no? Otro de los grupos que están trabajando esto son las organizaciones civiles que están haciendo estos proyectos de mejora pesquera. Lo voy a mencionar porque es algo que no mucha gente conoce. En México, les digo, hay más de 30 proyectos de mejora pesquera, cuya idea es eso, es generar un producto que es perfectamente sustentable, llevado por comunidades
y que además se puede vender por medio de una certificación en muchos lugares del planeta con un mucho mejor precio y que por lo tanto es una excelente manera de adaptarnos al cambio climático. Nosotros estamos participando ahorita en 4 FIPS, que son el de langosta, el de erizo, el de verdillo y el de pulpo, desde el punto de vista de la parte de cambio climático. ¿Cómo podemos ayudar con esta información a ayudar a, bueno, a que mejore la capacidad adaptativa de las comunidades pesqueras del noroeste de México? Y este es un resultado que obtuvimos hace una semana, un poquito más, 2 semanas. Fuimos, les digo, recorrimos toda Baja California, y estos son un súper resumen de cómo le fue a la pesquería de langosta, erizo, pulpo y verdillo, desde el punto de vista de las comunidades, cuáles ellos veían como las problemáticas y cómo podían, tanto ambientales como sociales, y de ahí cuál era la vulnerabilidad que tiene el recurso, y luego, a partir de ahí, qué podían hacer para disminuir la vulnerabilidad. Si ven a la izquierda, son una serie de cuestiones, primero ahí sociales, que son los que ellos tienen más en mente, que era sobrepesca, etcétera, pero también hay ciertos factores biológicos. Por ejemplo, para el erizo, la competencia con otras especies es importante. Y en los cuadritos de la derecha es la parte, ellos seleccionaron cuáles eran los problemas de cambio, las presiones de cambio climático que más afectaban a su recurso y qué tanto lo podían afectar. Y estuvo muy interesante porque, como pueden ver, hay recursos como el erizo que está básicamente en crisis, ¿no? O sea, aparte que hay problemas sociales, hay una serie de problemas potenciales por cambio climático muy severos, entonces la vulnerabilidad es altísima, ¿sí? Tanto del recurso como de las personas, ¿sí? Pero en recursos como el verdillo, que es un pescadito que a lo mejor ustedes nunca han comido, pero es muy sabroso, las comunidades dicen, no, ni se preocupe, gran cosa, ¿no? El problema es realmente social. O sea, el cambio climático no está pegando demasiado, pero sí tenemos sobrepesca y tenemos esto y tenemos aquello, ¿no? Entonces, el proyecto de mejora pesquera trata de abarcar las dos cosas, ¿no? O sea, la parte tradicional es tratar de ayudarle a la comunidad a evitar, ¿cómo puedo evitar la sobrepesca y la pesca ilegal, etcétera, que es una cuestión social con apoyo de Conapesca? Pero la información científica de cambio climático lo que está haciendo es que ellos vean que necesitan hacer esto para lograr aquello. O sea, ya, no nada más hay una presión social, sino además hay una cuestión ambiental. Tengo más urgencia para poder hacer acuerdos, para poder mejorar el precio, para etcétera. Y esto es, digo, salió de las mismas comunidades. Esto no es un trabajo científico en sí mismo, sino es una cuestión de entrevistas, de encuestas y de reuniones, talleres que tuvimos con ellos, y ellos decidieron y dieron esta información. Y esto, obviamente, el resultado ha sido muy interesante porque están como que, oye, pues es que hay que meter más de estas cosas en otros FIPS, en otros tipos de estudios, porque no es nada más la sobrepesca, esto está cambiando por otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar con lo del marco jurídico. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento en el país, ¿no? Que no es muy aceptable. Esto que ven aquí son el dato oficial de las 17 instrumentos normativos y de planeación en materia climática que se aplican en el país, y son los estados del país que tienen o no tienen, ¿no? Verde y blanco. Estados como Nayarit, como Baja California Sur, estamos en una pésima situación, ¿sí? De los 17 diferentes instrumentos, Nayarit solamente tiene 6 activos, Baja California Sur solamente tiene 8. Hay lugares como la Ciudad de México, como ven abajo, como Jalisco, que tiene la gran mayoría, ¿no? Pero no es como la generalidad, ¿no? Marqué con esas fechitas 4 en particular: la Ley Estatal de Cambio Climático, los reglamentos de cambio climático, el programa estatal, que sería la tercera flechita, y el último es el Atlas Estatal de Riesgo. Si ven, aunque muchos estados tienen una ley estatal, prácticamente ninguno tiene un reglamento de cambio climático. Eso implica que aunque exista la ley, no sé cómo la puedo aplicar. No hay formas, digamos, formales, de que aunque tenga yo una ley estatal en Nayarit para cambio climático, yo la pueda realmente llevar a la práctica. Toda la ley necesita un reglamento. Y eso es un gran problema, porque como pueden ver, hay un montón de verdes y un montón de blancos al lado. O sea, tenemos la ley, pero no tenemos el reglamento. Eso implica que en la práctica la ley no está operando. Y eso es un severo problema a nivel nacional en relación a la pesca. El tercer punto de los programas estatales, pues ahí está más o menos. Tenemos como muchos programas, lo cual está muy bien, pero no tienen dientes. Mientras no tengamos reglamentos de cambio climático, no estamos avanzando. Y los atlas estatales de riesgo también, están ahí más o menos los atlas, pero hay muchos estados que no los tienen, incluyo Baja California Sur, mi estado. Y eso no es muy aceptable, porque como ustedes saben, cada vez hay más inundaciones, ciclones y demás, ¿no? La moraleja de la historia es que no estamos tan bien. O sea, la legislación es correcta, está ahí, funciona, pero
las cámaras, pues, de los estados no han hecho su trabajo. No es que no sepan cómo, pero lo han dejado de lado, lo han minimizado. Y un buen ejemplo es esta gráfica, ¿eh? Lo que ven a la izquierda son el año promedio de las herramientas. Ahí, por ejemplo, el estado de Nayarit puede tener tantas herramientas, pero ¿en qué año las hicieron? ¿Eh? Y ese es el promedio. Entonces, lo que ven ahí, esa línea roja es 2013, estamos en 2023, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, Baja California Sur, el promedio de las tantas herramientas que tiene, que son alrededor de 8, se crearon en 2012. Quiere decir que tienen más de 10 años de haberse creado en promedio. Muchas son todavía mucho más viejas. Hay algunas que son de los 90. Eso implica que tenemos 30 años de retraso en la legislación mexicana en relación a la situación actual de cambio climático. Como ven ahí, el 41% de los estados, su paquete legislativo promedio tiene más de una década. Eso implica que no estamos al día. Necesitamos mucho trabajo legislativo para realmente poderle dar esos dientes a toda esta información técnica y lo que estamos hablando, y para que entonces se pueda llevar a cabo el papel del gobierno, pueda ayudarnos a todo esto que estamos hablando, que las comunidades ya están haciendo por su cuenta. Le ha ido mucho mejor, como pueden ver, estados como Tamaulipas, curiosamente, tiene un promedio de los instrumentos de 2017, son muy recientes, y Yucatán, son de las que están con mejor calificación, y Nayarit, si quieren ver, ¿no? Pero si nos pasa un año más y las líneas se mueven más, nada más nos van a quedar 6 estados con una legislación que tiene 10 años o menos, y eso no es de ninguna manera adecuado, ¿no? En México las cámaras estatales no han hecho su trabajo y estamos muy retrasados en relación a cómo podemos enfrentar desde el punto de vista legal el cambio climático, y obviamente de esto dependen los subsidios, dependen un montón de cosas que hemos estado platicando, y que sin el apoyo del gobierno pues no lo vamos a poder lograr. A nivel de municipios, pueden ver ahí la lista, bueno, pero una cita de cambio climático del gobierno, pues me pueden encontrar toda la información. Se analizó un monitoreo, según ellos, aleatorio de 102 municipios en el país, 3 por cada estado más o menos, para ver qué tipo de herramientas tenían y cuántas herramientas tenían. Lo que ven a la izquierda es el número de instrumentos de los 12 posibles a nivel municipal, que podrían tener muy pocos. Un solo municipio en el país tiene 11 de los 12, y la mayor parte tiene nada más 3 de los 12, el 25%. Pero estamos como mitad y mitad, como que la mitad de los municipios del país tienen al menos la mitad de las legislaciones activas y la otra mitad no anda bien. Seleccioné 4 en particular que pueden ver a la derecha: los planes municipales de cambio climático, los programas de ordenamiento ecológico, protección civil y los atlas de riesgo a nivel municipal, son de municipio, no de estado. Como ven, los atlas de riesgo municipales, casi el 70%, casi el 80% de los municipios muestreados tienen un atlas de riesgo, lo cual es muy bueno. Pero solamente el 25% de los municipios muestreados, que dudo que haya sido aleatorio, esto fue un poco dirigido por gobierno, tienen planes municipales de cambio climático. Y volvemos al problema. Yo puedo tener toda la mejor intención del mundo, puedo tener, etcétera, pero no voy a tener recursos si no tengo un plan de cómo voy a ejercer esos recursos. Porque la federación requiere el plan para poder dar el recurso. En el momento que desapareció Fonden, todo pasa a los municipios. Y el municipio tiene que tener ese plan. Si no tengo el plan, no tengo el dinero. Y si no tengo el dinero, no puedo hacer nada. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento con la legislación mexicana. Está bien, está muy bonita y todo, pero estamos muy, muy por detrás de lo que debemos hacer desde la escala estatal y luego la escala municipal. Aunque el Estado federal estemos muy bien y en panomitas por todos lados, para abajo, que es donde realmente la gente está haciendo las cosas, estamos limitados. ¿Qué nos falta? Muchísimas cosas. Nos falta armonizar las leyes, porque cada quien está haciendo cosas por su lado, necesitamos juntarlas, fortalecer las instituciones, que pues, es obvio, apoyar a los grupos académicos, porque necesitamos siempre más y más y más información, y atender sobre todo las cuestiones de desigualdad. Digo, no es lo mismo tratar de enfocar el problema de cambio climático en Oaxaca que en Baja California, es totalmente distinto. ¿Qué se puede hacer? Pues hay un montón de cosas, pero hay 4 que seleccionamos como grupo de trabajo como quizá más esenciales en relación a la pesca, ¿no? Uno, el fortalecimiento de los comités estatales de pesca y acuacultura que existen, pero volvemos, no se les ha dado fuerza, no hacen como gran cosa, y aquí podrían tener un papel muy, muy, muy importante, ¿no? Los ordenamientos pesqueros locales y planes de manejo que ya integran a la parte de cambio climático, muchos lo tienen, muchos no, pero se le puede entrar. La revisión de la ley general para que se incorporen conceptos de adaptación, no la tiene, la ley general es de hace más de 20 años, sobre pesca y acuacultura. Si bien se han incorporado artículos, todavía la legislación es una legislación vieja.
Y sobre todo lo último, que es la participación de comunidades, apoyar a las comunidades, a las organizaciones pesqueras y a estos en la toma de decisiones, que no sea nada más aparezcan y que el gobierno haga las cosas, sino que ellos también obviamente tienen que hacerlas, saben cómo hacerlas, necesitamos apoyarlos, ¿no? Perdón. Al final de todo esto, con esos proyectos que les he platicado, ya para cerrar, dimos 5 estrategias, bueno, también, perdón, recomendaciones de política pública dirigidas directamente a SADER, que es la secretaría que realmente rige todo lo que tiene que ver con cambio climático en México, por el sector tanto agropecuario como pesquero, como ganadero. Es el gran plan que se llama el PLECA, el Plan de Cambio Climático para Alimentario en México. Y estas son las 5 recomendaciones que se entregaron al grupo, ¿no? Uno, el desarrollo de un programa nacional de pesca y cambio climático que no tenemos, que serviría para incorporar y unir todas estas piezas que estamos hablando y tener un fundamento legal con el cual esto se pueda llevar a cabo. Crear un atlas nacional de riesgo, para el sector pesquero que no existe. Los atlas que mencioné son atlas de riesgo para comunidades, pero en la parte terrestre, no en la parte marina. Y eso obviamente pues, tiene que ver. Pero además, los planes de contingencia. México no tiene planes de contingencia para cuestiones pesqueras. Ninguna pesquería tiene un plan de contingencia. Y pues digo, eso se tiene que crear, ¿no? Tercero, aumentar la inversión en generación de conocimiento. Todos los académicos estaríamos felices que nos dieran el 1% del PIB y lo podríamos invertir para mejorar la situación del país, ¿no? Armonizar, como ya mencioné, las herramientas legales, pero sobre todo actualizarlas, que es el punto fundamental, y metiendo elementos de cambio climático y también de manejo ecosistémico, mejorar la manera como la pesca se realiza en el país, ¿no? Y al final el enfoque de género es muy, muy, muy importante. Es extraordinariamente diferente la manera como las mujeres participan en la pesca en Oaxaca comparado con Baja California, ¿no? En Baja California están mucho más empoderadas, tienen incluso grupos de ellas mismas que tienen cooperativas propias, que tienen buzos hombres haciendo el trabajo, pero ellas también lo hacen, monitorean, toman datos pesqueros, mientras que en Oaxaca estamos hablando de un México de hace 30 años, ¿no? Entonces, cualquier intento de tratar de llevar la cuestión de cambio climático desde el punto de vista de equidad de género se topa con este tipo de cosas que tienen que ver mucho con la cultura. México es México, ¿no? Y bueno, la última cosa es las conclusiones que son más o menos evidentes, ¿no? El cambio climático ya lo tenemos, no es ningún modelo de computadora para la pesca en México, y está afectando la pesca y la oceanografía del país de manera evidente. No tiene ahorita, tiene 10 años, están los artículos que les mencioné. Hay un montón de esfuerzos, sobre todo realizados por comunidades para adaptarse, porque esto ya es un hecho, ya la gente tiene que ver cómo va a poder vivir, y las academias y las organizaciones civiles les hemos estado ayudando. Pero ahorita el gobierno ha ido un poco retrasado por la cuestión legal. Necesitamos que tome esas cartas en el asunto y entonces todos juntos saquemos el buey de la barranca, ¿no? Como dice, el marco legal es adecuado, pero no está al día. Y finalmente, el problema es que la ventana de oportunidad es pequeña. Como todos ustedes saben, si esto pasa de aquí a 20 años que lo queramos tener, pues ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo muy limitado para que nuestros legisladores entiendan que esto es necesario, porque los demás, los otros sectores, tanto el pesquero como el académico y las organizaciones civiles ya lo entendemos, y que pues, en conjunto podamos realizar este tipo de cuestiones que nos lleven realmente a un manejo ecosistémico y adecuado de la pesca en condiciones de un ambiente muy diferente y de comportamiento de los organismos muy diferentes como va a ser en los próximos aproximadamente 20 años. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y no sé, creo que siguen preguntas. Muchas gracias, doctor. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece mucho su participación. Sin duda fue muy interesante su ponencia. El doctor Francisco Estrada se disculpa, tuvo cosas importantes que resolver, pero pues está su servidora. Le mandan felicitaciones en nuestras redes sociales, en Facebook. Los invitamos, si no han hecho sus preguntas, por este medio también las pueden hacer. Si gusta dejar su correo electrónico, doctor, en el chat también, por si tienen alguna pregunta, también, o que no las podamos resolver aquí, por el tiempo que tenemos un poco, el tiempo corto, también puede ser un medio. Tengo varias preguntas. Voy a empezar por la primera, que es del doctor Clemente Rueda, nuestro colega. Nos pregunta qué papel juega la incertidumbre en los procesos de adaptación y cómo se puede reducir. Esa es una. ¿Quiere irlas contestando por pregunta o se las dejo todas? Yo creo que sí, una pregunta para ir más rápido. Okay. Empezamos con esa. Ese es el punto débil.
Si recuerdan, voy a regresarlo tantito. Ya la vi. Sí, ya me perdí. En la evaluación que estamos haciendo, por ejemplo, con las comunidades pesqueras, tomamos en cuenta la parte de incertidumbre. Es uno de los puntos que están incluidos en este trabajo. Y más o menos se alcanza a ver por ahí que dice la P, que es la probabilidad de que ocurra, ¿no? Es inevitable, no sabemos. Los mismos modelos son modelos imprecisos a una escala muy grande, a una escala de 4 kilómetros, cuando las comunidades trabajan en escalas mucho más chiquititas, ¿no? Ese es el punto débil, es el punto que digamos, nos duele. Sin embargo, sí ha sido medianamente eficiente digamos, el trabajo, ¿no? Sí hemos podido predecir ciertas cosas que han ocurrido en relación, por ejemplo, a ciertos recursos que se movieron. Cuando empezamos a hacer estos estudios, proponíamos en algún trabajo que en este caso particular la totoaba, que es uno de los peces más famosos, se iba a mover al sur y se iba a empezar a pescar en ciertas partes del Golfo, donde no se pescaba antes, y ahora ya le estamos pescando ahí. Entonces sí han funcionado los modelos, pero obviamente el nivel de presión es bajo, ¿no? A veces funcionan, a veces no. Y sí, ese es el talón de Aquiles, ¿no? Desafortunadamente, como cualquier cosa de la conservación, es una ciencia de la urgencia. La mejor información posible, lanzarla y pues no podemos esperarnos a que la gente de pronto ya tenga el cambio y trate de hacer algo. No hay dinero en el país para poder solucionar, tristemente. Y en el país y en el mundo, no digamos México. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Fernández Torres en el chat. Dice, ¿existen países o estados de los cuales usted crea que están tomando las medidas correctas para enfrentar el cambio climático? ¿Cuáles serían? Pues digamos, si las medidas correctas son los análisis de vulnerabilidad y demás, sí hay muchos países, ¿no? O sea, nosotros cuando iniciamos este tipo de estudios en México ya existía toda una larga tradición en Canadá y en los Estados Unidos y en otros países donde ellos empezaron a ver estos problemas antes que nosotros para ver, ¿no? Y lo han llevado a la práctica también desde el punto de vista legal, ¿no? Ese es quizá el detalle, hay mucha información para muchos lugares del planeta, pero no todo se ha traducido hacia una cuestión de toma de decisiones. Entonces, el éxito, entre comillas, que hemos tenido por este lado es que el gobierno federal se ha visto muy abierto a tomar en cuenta las opiniones de los científicos, tanto por el lado de INEC, en la parte terrestre, como en el caso marina, al grado, les digo que esta información nosotros ya la tenemos, está en la página de INAPESCA, desde el punto de vista social, o sea, perdón, federal, el gobierno federal certifica que nuestro trabajo está bien hecho, ¿no? Pero en ese sentido es lo que, digamos, creemos que lo estamos haciendo bien, pero esto es un poquito embolado, ¿no? Es predecir, que es lo más difícil. Gracias, doctor. Otra pregunta más. Dice, ¿las decisiones de las comunidades sobre la autorregulación en la pesca ha sido incorporado en documentos de desarrollo municipal? No, municipal no, a nivel de federal casi sí, pero en estatal casi siempre. Sí, a nivel de municipal prácticamente no. A nivel estatal sí, un poco federal, como los refugios pesqueros también. Pero es interesante, volvemos, las comunidades empezaron a hacer eso sin pedirle permiso a nadie. Y ellos se han mantenido, como ellos dicen, nosotros somos hombres de palabra. Y lo han mantenido durante, por ejemplo, en el caso de Isla Natividad o de la costa del Pacífico, durante 20 años. Nadie necesita tratarles haciendo una auditoría, porque ellos saben que su vida depende de ello, ¿no? Es más importante eso que cualquier regulación externa. Claro. Ese es el detalle. Y tenemos una última pregunta para pasar al conversatorio. Les pido a los ponentes, a Fernando Aranceta, David Petatán y Gem Nalini, pero lo haya dicho bien, que estén al pendiente para empezar con el conversatorio. Dice, este estudio ha incorporado, ¿qué debe entenderse por gobernanza participativa? Perdón, estaba leyendo otra vez la pregunta. Es un término muy bonito de decir, trabajemos todos juntos, ¿no? O sea, en el momento en el que le dejamos la decisión a un solo sector, generalmente la cosa no funciona, ya sea el sector académico, ya sea el sector popular o ya sea el sector gobierno. La gobernanza participativa lo que trata de hacer es que la toma de decisiones se tome en conjunto, al menos obviamente por los tomadores de decisión, ¿no? O sea, un científico no va a tomar una decisión en este sentido, pero sí que tomen en cuenta las opiniones de todo el mundo y que las responsabilidades se asignen a todas las partes, es lo más importante. No es nada más de que el cambio climático lo va a solucionar el gobierno con dinero del gobierno, sino de que, miren, nosotros vamos a ponerles cartera, pero ustedes tienen que regular la captura y los condenados científicos, aquellos que tienen que dar los datos.
Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos, porque tú no puedes generarla sola, el otro tampoco y el otro tampoco. Y eso es la gobernanza participativa, el trabajo en conjunto de diferentes sectores, con en este caso, con un objetivo común, particularmente la explotación sustentable de los recursos marinos y pesqueros, ¿no? Pero vamos a participar en las tres partes, como les digo, ya empezamos de abajo para arriba, quien empezó fue en las comunidades, luego nos incorporamos organizaciones civiles y academia, y al final se está incorporando gobierno, pero estamos tratando de hacer las cosas desde esta óptica, de tratar de colaborar entre todos, asignar responsabilidades a cada quien y va y nos va, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su participación. Ya dejó su correo electrónico en el chat por quien quiera hacerle alguna pregunta, pues ya de manera más directa está su correo electrónico.